también se mete en medio de las filas de los cristianos. Amén. Por eso es que tenemos que tener hoy día sumo cuidado, ¿verdad?, de estar haciendo conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Amén. Nosotros necesitamos esta palabra. Amén. Fuera de la información que recibimos a través de la noticia, a través de internet, a través de mensajes, etcétera, etcétera. Usted y yo, lo primero que necesitamos es su palabra. Porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro caminar. Amén. Cuando usted escucha una noticia, usted queda ahí tratando de entender qué dijeron. Porque usan unas palabras que a usted parece que son buenas, pero en el fondo le están engañando, ¿verdad? Le están diciendo algo tan contrario, ¿verdad? Y que usted y yo a veces aprobamos también esas cosas, sin darnos cuenta, porque a eso vino el engañador. ¿A qué vino? El libro de Juan, habla en el libro de Juan, ¿verdad?, que él vino a matar, vino a destruir, vino a engañar, ¿verdad? En el libro de Juan, capítulo 10. Ahí usted lo puede encontrar, que nos enseña la palabra. Y en este tiempo, dice que en los postreros tiempos se va a levantar el inicuo. Amén. El inicuo, el hombre de perdición. Se van a levantar, ¿verdad?, esta gente que con apariencia de piadoso engañarán a muchos. Amén. Con apariencia, como también apariencia de cristianos, apariencia de pastores, apariencia de obispos, apariencia de apóstoles y profetas. Amén. Porque así está escrito. Se levantarán falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores. Porque escrito está. Amén. Y esto es lo que está ocurriendo hoy día. Pero también la palabra nos da certeza y seguridad que hay señales que seguirán a quienes, a los que creen, pero a lo que Jesucristo nuestro Señor nos dejó establecido en su palabra. Amén. Y para poder discernir esas señales, necesitamos escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, dice el Señor. Escudriñar, porque parece que ahí os parece que allí encontraréis la verdad. Porque parece, hay gente que la lee y dice, no, esto son pamplinas, esto alguien lo escribió. ¿Ah? A alguien se le ocurrió escribir esto. Y dice también el libro sagrado que toda la Escritura está inspirada por Dios a través de su Santo Espíritu. Amén. Porque su palabra es espíritu y es verdad. Amén. Por eso que necesitamos entonces estar apercibidos. Necesitamos estar teniendo atención a lo que estamos viendo, a lo que está ocurriendo, y eso verlo a través de la palabra. ¿Sí? A veces hemos visto tantas cosas que después que pasan dicen, oh, pero parece que eso también dice la Escritura. Wow, si hubiésemos sabido antes, esto no nos hubiese pasado. ¿Sí? Y por eso mi pueblo perece. ¿Por qué? Porque tiene poco conocimiento de la palabra. ¿Cierto? No nos gusta leer, no nos gusta escuchar, no nos gusta poner atención. Y nos transformamos, como decía el pastor, en verdaderos religiosos. Vamos, estamos y nos vamos. Después usted pregunta, ¿y cuál fue la palabra? ¿Y qué aprendió? ¿Qué aprendió de eso? No sé. A mí me gusta ir a la iglesia nomás. Amén. O voy porque me llevan. Es típico eso, porque nosotros por eso, cuando oramos por los niños, ¿verdad?, tenemos que instruirlos, como dice la Escritura. Tenemos que instruirlos. Imagínese usted que no instruyéramos a estos chicos. Cuando tengan 14, 15 años, a usted no lo van a, perdóneme el término, pero no lo van a tomar en cuenta en nada. Si no ponemos hoy día, ¿verdad?, la palabra sobre ellos. La Escritura dice en los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida y te vaya bien en la vida. Cuando no honramos padre ni madre,
Entonces nosotros no entendemos por qué nos va tan mal. ¿Por qué pasa eso con nosotros? Porque otra cosa es que también nunca hemos recibido la palabra. Nunca recibimos a Cristo en nuestras vidas. Pero Dios siempre nos ha tenido en cuenta. ¿Sí? Siempre. La Escritura dice que desde antes de la creación de este mundo, porque algunos toman la palabra y dicen, desde el vientre de tu madre te escogí, ¿cierto? Pero también dice que desde antes de la creación de este mundo, Él ya nos tenía en su mente. Es decir, cuando llega el día y la hora, es porque Dios a usted y a mí los tenía allí ya preparados. Algo nosotros tenemos que hacer en este mundo bajo el propósito de Dios. Amén. Dios nos bendiga. Vamos a ir a la palabra. Decíamos que fuimos a Santiago y fue tremendo lo que vivimos. Dentro de todo, ¿verdad? Dentro de todo, recibimos enseñanza. Y la Escritura también nos aconseja y dice, tomar lo bueno, retener lo bueno y lo malo, deséchalo. Y en cualquier lugar donde usted vaya, tanto en el trabajo, tanto con la familia, tanto en la casa, con las visitas que nos llegan, nosotros tomamos lo bueno, ¿verdad? Discernimos de los espíritus y nosotros retenemos las cosas buenas. Y luego las llevamos al análisis, no con Pedro, con Juan, con Diego, con Cristina, con María, con Margarita, no. Lo llevamos a la palabra. Que el Señor nos hable. Que el Señor nos dé Él la respuesta. Porque yo me voy a equivocar, el de allá se va a equivocar, el de acá se va a equivocar. Pero cuando Dios a usted le habla, nunca se va a equivocar. Amén. La pregunta es, ¿cómo escucho al Señor? ¿Cierto? ¿Cómo escuchamos al Señor? Algunos dicen, yo me gustaría escucharlo. Señor, háblame. ¿Sí o no? Háblanos. ¿Sí? Y el Señor le dice, mira, cuando yo hice toda la creación, yo pensaba y se hacían las cosas. Cuando creé a todas las cosas y luego formé a Adán y a Eva, yo le hablaba a ellos, yo conversaba con ellos, yo me paseaba con ellos. Y Él les hablaba y ellos lo escuchaban. Y cuando ellos pecaron, ¿verdad? Cuando hizo todo ese proceso, dice que Dios le habló y ellos se escondieron porque les dio vergüenza, se avergonzaron. Entonces en ese tiempo Dios les hablaba. Luego vienen los profetas, ¿verdad? Vienen los tremendos hombres de Dios, que ellos subían a los montes y allí Dios les hablaba. Le hablaba audible. Ellos escuchaban, Dios le hablaba y ellos escuchaban. Y luego bajaban y llevaban el mensaje, lo que habían conversado, ¿verdad? Con Yahweh. ¿Sí? Entonces, viene todo este proceso y sucede todo lo que usted ya conoce y viene este Nuevo Testamento. El pecado subió a la presencia del Señor, ya todo esto, ¿verdad? Y para no deshacer esto, entonces envía a su Hijo en rescate de lo que Él había creado. Pero necesitaba un sacrificio. Y Él envía a su Hijo, a Jesucristo. Y allí, ¿verdad? Nace el Nuevo Testamento. Pero ya habían 5 libros antes. La Torá. ¿Sí? Ahí Moisés escribe, ¿verdad? Después vienen las tablas, ellos escriben, Dios mismo las escribe. Bueno, llega la Torá. Viene el Nuevo Testamento y Dios toma a sus discípulos. Y sus discípulos escriben su palabra. Todo lo que él vivió. Y dice Romanos que todo lo que está escrito para nuestra enseñanza fue escrito. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Entonces, usted tiene que abrir la Biblia y que Dios le hable. Amén. Usted toma la escritura
y le dice Señor en oración, clama a Él, le pide dirección, necesito una respuesta, necesito tu ayuda, necesito dirección, todo lo que necesitamos está en su palabra. Porque si no, Dios todavía seguiría hablando con todo, ¿verdad? Y ya no es como Adán y Eva, ya no hay dos nomás. Tiene que atender a millones, pero igual Él no escucha. ¿Sí o no? Él no escucha igual. Pero Él dejó su palabra como guía. Deja allí establecidos mandamientos, estatutos, leyes, ¿verdad? Para que nosotros hagamos conforme a su voluntad. Entonces el problema está en que nosotros queremos escuchar que Dios nos hable, pero no queremos leer su palabra. Yo le decía a una hermana, pasó mucho en el tiempo de cuando habían los créditos, los préstamos, las casas, ¿verdad?, comercial y todo esto, y te hacían firmar un documento lleno, sí. Y lo único que tú querías es que te aprobaran el crédito nomás. ¿Sí o no? A veces no le importaba ni siquiera cuánto interés te vayan a cobrar. Y así entramos en una crisis económica en aquellos años, hasta cuando la gente comenzó a despertar porque alguno por allí dijo, leyó y encontró la famosa, la letra chica. Y ese empezó a hablarle a los demás, ¿verdad? La famosa letra chica. Empezaron a regularizar un poco la cosa. Igual el enemigo tiene estrategias para evadir, qué sé yo. Pero a eso mismo, usted, cuando necesite que Dios le hable, vaya a la palabra. Porque el pastor, el hermano, los predicadores podemos hablar mucho. Pero ¿quién es el que le da la verdadera salida a usted? Dios, a través de su palabra. Yo le puedo contar parte de mi testimonio y de las experiencias que yo he vivido. Usted puede contarle a otros. Podemos tener toda una tarde de testimonio. Pero ¿qué nos edifica? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos guía verdaderamente? Su palabra. Lo demás también nos sirve, pero mejor es su palabra. Mejor es tu palabra. Y para eso necesitamos y tenemos que tener el hábito de escudriñar, leer, aunque sea un versículo al día, ¿verdad? En la mañana dice que, el salmista dice que de mañana me presentaré delante de ti, ¿verdad? Delante de ti. Y no solamente a decir, ¿dónde está, Señor? ¿Dónde está ahora? No, nos presentamos delante de Él, primero para darle gracias, ¿cierto? Y luego le mandamos la petición. ¿Ah? Y ahí nos acordamos de mi abuelo, de mi tía, de mi amigo, del caballero de la esquina, y lo llenamos con peticiones. Pero Dios nos escucha, ¿sí? Dios nos bendiga. Entonces esta noche vamos a leer su palabra. ¿Cuántos creen que las señales nos van a seguir? Pero para eso necesitamos saber cómo. Amén. ¿Cómo nos van a seguir las señales, pastor? Vamos a ver qué dice la Escritura. Amén. Vamos al libro de Marcos. Libro de Marcos en el capítulo 16, verso 15 al 18. Marcos capítulo 16, del verso 15 al 18. Marcos 16. Y capítulo, versículo, del 15 al 18. Entonces le damos lectura a su palabra, si ya la encontró, ¿verdad? Una de las particularidades de nosotros, hermano, que una de las
buenas enseñanzas que se han perdido es andar con su, y es lo primero donde ataca el enemigo, donde primero nos ataca. Porque después andamos con el celular, creemos que la tenemos toda ahí, no tenemos internet y la palabra, nos hacen apagar los teléfonos y se terminó. Pero cuando usted va con su Biblia, nadie le va a decir no. Usted va en el bus y va leyendo. Está en la oficina, allí esperando que lo atiendan y usted está leyendo. Usted está en el banco y puede estar también leyendo. No es necesario que ande con una Biblia de esta, pero hay Biblias pequeñitas de bolsillo. Un Nuevo Testamento pequeñito. ¿Sí? Así como ese. ¿Verdad? Los tiempos que usted tenga allí, que son tiempos, entre comillas, muertos, que se pierden así en la espera en la fila del banco, ¿verdad? Usted allí saca la palabra y lee. No va a faltar quien le esté observando y usted va a dar testimonio de que es un hijo de Dios. Y ese lugar se llena de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Donde usted va, la presencia va con usted. ¿Cuándo? Cuando nosotros hacemos conforme a sus principios y su voluntad. ¿Ha visto? Y perdone que me extienda un poco. ¿Ha escuchado? Dicen, yo no siento nada. No siento nada de lo que ustedes sienten. Y son cristianos y llevan 10, 20, 30 años. Yo no puedo leer porque me da vergüenza. ¿Cómo voy a andar con la Biblia en la calle? ¿Cómo voy a ir ahí en el banco? Todos me conocen. ¿Verdad? Y eso es una deshonra para el Señor. Pero sí testificamos en decir, sí, Dios, yo gracias a Dios tengo un hijo que hoy día es alcalde. Gracias a Dios tengo un hijo que es arquitecto. Gracias a Dios tengo un hijo que es médico. ¿Y ellos son cristianos? ¿Son hijos que sirven? ¿Alaban el nombre del Señor? No, pero algún día el Señor los va a traer. Algún día Dios se va a acordar de ellos. No, si Dios se acuerda todos los días. Somos nosotros los olvidadizos, ¿no? Porque hay avisos por todos lados. Hay casas de oraciones por todos lados. Hay lugares donde yo puedo asistir con libertad. Amén. Y cuando usted ve que el pastor o el líder o el que está coordinando le dice, hermanos, vamos a ir a la palabra y saca la Biblia, gloria a Dios. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Aleluya. Vamos al libro de Marcos entonces. Dice su palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Y pondrán las manos, sus manos y sanarán. Amén. Dios bendiga su palabra. Mire, lo primero que el Señor nos enseña, ¿verdad? Para ver de sus prodigios y sus milagros, ¿verdad? Es que nosotros creamos. Él les dijo, id por todo el mundo. ¿A quién él estaba hablando? A sus discípulos, ¿verdad? A través del libro de Marcos, él le habla a sus discípulos. Jesús tomó 3 años en su ministerio y en esos 3 años los preparó, los discipuló. Una vez que los discipuló, que los enseñó, que los instruyó, ¿verdad? Los capacitó. Luego les dice a ellos, ahora
por todo el mundo. Observe eso, porque por todo por todo. Amén. Y predicad que el evangelio a toda criatura. Verso 16. El que creyere y fuere ¿qué? Fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto quieren estas señales? Todos quisiéramos, ¿verdad? Y nosotros a veces nos preguntamos, ¿por qué a ellos les funciona? ¿Por qué en otros lugares esto funciona? ¿Por qué a nosotros no pasa nada? Aquí no se mueve ni un pelo, no se mueve ni una mosca, ni a las moscas las podemos reprender. Amén. Pero él dice que estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Creer. ¿Qué es lo que es creer? Porque a veces decimos, sí, pues hay que creer. Pero para eso tenemos que tener una convicción. Amén. Creer es un verbo intransitivo que dice considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe. Mire acá, considerar dice creer. ¿Usted sabe lo que significa la palabra creer? ¿Alguien puede dar una definición de qué es lo que es creer? Confiar, tener fe. ¿Se fijan? Entonces, a veces nos dicen, pero tú tienes que creer. Y nos quedamos con eso, le enseñamos nosotros, pero si tú creyeres, verías la gloria de Dios. Si tú creyeres, ¿verdad? Verías los prodigios y los milagros. Si tú creyeres, nada nos ocurriría, nada sucedería. Pero creer, ¿qué significa? Nosotros podemos asimilarlo a fe, ¿verdad? Creer es tener fe. ¿Y qué es lo que es la fe? Es la convicción de lo que no se ve, pero que yo lo creo. Con certeza y con seguridad, que así es. Mira lo que dice creer. Es considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe, sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Eso es lo que nos dice el Señor. Tú no me has visto, ¿verdad? Y las bienaventuranzas dicen, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Amén. Bienaventurados. ¿Qué está diciendo con bienaventurado? Está diciendo felices. Felices los que creyeron sin ver nada, pero confiaron. ¿Pero cómo confiaron? Porque ellos fueron discipulados. Aleluya, fueron discipulados. Ellos fueron instruidos en la palabra. Ellos, el maestro, el rabí le enseñó con testimonio y con palabra. Y luego que ellos fueron instruidos, fueron enseñados, entonces les dijo, ahora ustedes vayan y prediquen este evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Ahora lleven la buena noticia a todo el mundo. Aleluya. Lleven este mensaje de salvación a todo el mundo. Amados, la iglesia se quedó en los laureles, se quedó solamente con la tradición. Y por eso nos cuesta llevar el mensaje. ¿Por qué?
porque nos enseñaron modismos, nos enseñaron tradiciones, nos metieron en un legalismo, nos instruyeron para ser regidos por un hombre y una institución, pero no enseñaron la palabra. No fueron instruidos en la palabra. No fueron allí capacitados en su palabra. Amén. Voy a abrir un paréntesis cortito. La Iglesia Católica mantuvo engañada a esta gente y hasta este día, porque no le enseñaban la palabra. Recuerda que antiguamente le hablaban en latín. ¿Quién es el que entendía? Entre ellos nomás. ¿Y tú sabes lo que dice en latín eso que versan? No lo saben, ni tú ni yo. Solamente ellos lo saben. Después les explico lo que dice, porque es muy fuerte lo que dicen ahí. ¿A quiénes están adorando a ellos? ¿A quiénes adoran ellos? Amén. Cierro el paréntesis. Entonces, amado, lo que el Señor nos está enseñando, que para que las señales y los prodigios nos sigan, tú y yo tenemos que ser instruidos en la palabra. Entonces, cuando alguien a ti te pregunte, cuando alguien a mí me pregunte, tú no vas a buscar en el diario ni en ningún periódico. No vas a tener que ir a preguntarle al tarotista. No vas a tener que ir a preguntarle al del horóscopo de la mañana. Tú vas a ir a su palabra, porque allí está todo. Amén. Entonces la iglesia se quedó ahí en la tradición de cómo tengo que andar, de cómo tengo que vestir, de cómo tengo que presentarme. No digo que en la casa de oración, recién lo dijimos, ¿verdad? Esta es casa de respeto, casa de adoración, casa donde se honra al Dios Todopoderoso, donde tenemos que tener nosotros una actitud de hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos, jóvenes, que podamos tener ese respeto a la presencia del Señor. Entonces, hay cosas de la tradición que nos mantuvieron, ¿verdad?, en esa condición. Yo recuerdo que en mi iglesia donde yo iba, me decían que había que tener sumo respeto, y yo de eso siempre lo aprendí. La tradición, no toda la tradición es tan mala. Hay cierta forma, pero ¿cómo yo aplico esa tradición? Cuando yo renuevo mi mente. Renovaos la mente, dice el Señor. Renueven su mente. ¿Sí? Renovaos. No se queden pegados en el pasado. Hay una publicidad por allí, ¿verdad? Imagínate que todavía anduviéramos todos compañeros de género. Imagínate las mamás con pañales de esos de género. Imagínate todavía lavando en una artesa, así está bien, o planchando con esas planchas que le echaban carbón adentro. ¿Les gusta eso? ¿Les gustaría vivir eso? ¿Cómo vamos a ir si antes había un medio de transporte y andaban las carretas? Me recuerdo que llegaba un hermano allá en un carretón y llevaba 4 o 6 cabros chicos arriba. Y era el que más tenía porque tenía un carretón. El resto llegábamos a pie. Amén, ¿o no? Pero poco a poco, los hijos se fueron renovando. Dijeron, ya papá, me da vergüenza llegar en el carretón. ¿Te fijas? Entonces nosotros tenemos que renovarnos también en una actitud de aprender de la palabra. Dios va a añadir todas las cosas. Dios va a enviar la señal y los prodigios, los milagros, todo, pero dice que estos te van a alcanzar. ¿Sabes lo que pasa con nosotros y con muchos? Es que nosotros andamos buscando las señales. Andamos buscando una señal. Señor, danos una señal, por favor. Háblame, Señor. Habla, que tu iglesia escucha, Señor. ¿Sí o no? Y no es